Amado, poderoso Rey de la Gloria, te damos honra, Padre, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración, Padre Santo. Bendecimos tu nombre en este momento y nos presentamos delante de tu santísima, bendita y poderosa palabra. Tu poderosa palabra que nos es propia, es poderosa, es apta, Señor, para hacernos adecuados para toda buena obra, para darnos herencia entre los santificados, para hacernos partícipes de esa herencia de los santos que es en Cristo Jesús. Tu palabra que es como espada de filo y que es como martillo que quebranta la piedra. Hoy tu palabra, Señor, sea hoy tu palabra sobreedificándonos, consolándonos, exhortándonos y sobreedificándonos, Señor. Hoy recibimos de ti, Señor, ese pasto. Hoy, Señor, te pedimos, apaciéntanos en tu palabra. Danos este alimento espiritual y dispón nuestro corazón para recibirlo. Amigo mío, Espíritu Santo, toma el control de este momento. Que sea la unción de enseñanza fluyendo en gran manera para que seamos nutridos, recreados y sobreedificados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tomar asiento. Bueno, gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Quiero que mires a tu hermano que está a tu lado. Mira a tu hermano que está a tu lado, o si no está a tu lado, míralo atrás. Y dile, hola mi hermano oveja. Dile, hola mi hermano oveja. Hola mi hermano oveja. ¿Y por qué somos hermanos ovejas? Porque ¿quién es el pastor? ¿Y quién es el príncipe de los pastores? El Señor. Amén. ¿Y quién es la puerta del redil? El Señor. ¿Y quién es el buen pastor? ¿Y quién es el gran pastor? El Señor. El Rey de Gloria. Aleluya. La enseñanza que traigo para esta mañana está titulada Saltando la cerca, huyendo del redil. Saltando la cerca, huyendo del redil. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor así: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén, amén y amén. Dios, por medio del profeta Jeremías, estamos hablando de más de 500 años antes de Cristo, estaba hablando que él iba a dar pastores para su pueblo. Amén. Pastores para su pueblo. Está hablando en plural. Os daré pastores. Amén. Amén. Porque déjame decirte que antes de Cristo, Dios no había dado pastores para que apacentaran el pueblo. Amén. No había dado pastores. Había caudillos. Habían profetas que lideraban. Habían reyes. Habían profetas que el Señor usaba para amonestar al pueblo, para advertir al pueblo y para anunciar al pueblo. Pero el Señor está hablando a través del profeta Jeremías en el Espíritu Santo que Él iba a dar pastores según ¿qué? Su corazón. Pastores según el corazón ¿de quién? De Dios. Que os apacienten. Ojo, apacentar significa dar pasto, dar alimento, con ciencia y con inteligencia. Aleluya.
¿Por qué le dijo, dile a tu hermano, hola hermano oveja? El hermano debió decir, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú miras las escrituras, el Señor no nos compara a nosotros ni como chivos, ni como cabras, ni como perros, ni como gatos, ni como caballos, ni como vacas. El Señor en su palabra nos tipifica como ovejas. Nos habla de que somos las ovejas de su prado y Él es el buen pastor para nosotros. Él es el buen pastor, el gran pastor para nosotros. Amén. ¿Y nosotros somos las ovejas de qué? De su prado. Ahora, las ovejas tienen ciertas características. Amén. Las ovejas son ciegas después de 2 metros, ¿no ven? Las ovejas no se esquilan solitas. Si no está la mano del hombre, la oveja no se esquila. Y entonces la oveja se empieza, le sigue creciendo la lana. ¿Y esa lana qué le genera a la oveja? Hongos, llagas, le genera enfermedad cutánea, le genera enfermedad en su piel. Empieza a enfermarse. Ahora, una oveja si queda enzarzada en unas ramas, la oveja no se puede soltar solita. La oveja no se cría sola, se cría en manada. Y la oveja se enseña a escuchar la voz de ¿qué? Del pasto. Estaba mirando yo un video muy interesante. Llegaron unos turistas ahí al lado de una cerca y había un gran hato de ovejas. Y empezaron los turistas a llamarla. Las ovejas no paraban bolas. Y de pronto llegó el pastor y hizo un chillido y las ovejas corrieron de inmediato donde estaba el pastor. Porque las ovejas, déjame decirte, que Dios las creó con cierta característica. Y cuando Dios nos compara en la Biblia con una oveja, es porque hay ciertas características en la oveja que tienen que desarrollarse en nosotros. No es que ahorita le vaya a salir este pelo y lana y pastores que tengo una melena, eso ustedes me la alquilan. No. Hay características en que Dios creó ese animal que quiere que se desarrollen en nosotros como ovejas. Lamentablemente, cuando vemos en Mateo, el Señor dice que cuando llegue el tiempo y venga a juzgar, pondrá a su derecha las ovejas y los cabritos a su izquierda. Lo del detalle es que los cabritos no son parte de las ovejas. Los que son parte de las ovejas son los corderos. Aleluya, gloria. Ahora, muchas veces nos volvemos cabros y no ovejas. Y el cabro tiene otra característica. Lamentablemente no entendemos a qué nos ha llamado el Señor. Y por eso es que el cristiano se estrella tanto y el cristiano no crece ni el cristiano avanza. Cuando el Señor dice que Él os dará pastores según su corazón, amén, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es decir, que el mismo Dios es el que ¿qué? Escoge. Pero estamos entrando en un tiempo en que las ovejas escogen los pastores. Ay, ese me cayó bien. Es que se habla todo agradable. Me gusta esa pastora, me gusta. Y estamos entrando en un gran problema. 1, de rebelión. 2, de soberbia. Y 3, somos en gran manera, amén, irreverentes e irrespetuosos con el Dios todopoderoso y soberano. ¿Por qué? Porque estamos cuestionando a Dios y no entendemos que a Dios no se cuestiona, a Dios se obedece. Amén. ¿Qué le pasó a Job cuando intentó entrar en cuestión con el Señor? ¿Dónde estabas tú cuando creé a las cabras monteses? Aleluya. Entonces, cuando se nos habla de que Él es el que escoge los pastores, que Él mismo se encarga de equiparlos con ciencia y sabiduría, lamentablemente entramos en una postura de buscar escoger los pastores para mi vida. Y cuando nosotros estamos pique aquí, pique allá, buscando pastores según mi conveniencia y no según la conveniencia del Señor,
estamos en una gran rebelión para con Dios. Es como cuando tú le dices, Señor, esa no me gusta, no. Esa es la que me gusta. Y el Señor, porque esa es la que le va a ayudar a usted a caminar conmigo, y esa es la que le va a ayudar a usted en su llamado. Creo que no me gusta, que Dios no te está preguntando si te gusta o no. Te está preguntando, te está diciendo. Además, pensamos que Dios nos pregunta. No, a veces Dios no nos pregunta, Dios nos manda. Amén, amén, amén. Y entramos que nos sentimos tan importantes que Dios tiene que preguntarte. Santo. Santo. Entonces mira lo que dice, que Él se encargará de usar pastores, de poner pastores que apacienten a su pueblo con ciencia y sabiduría. Pero esa ciencia, que es el conocimiento, no es conocimiento vano de hombres, es conocimiento que el mismo Dios trae a pastores que levantan. Y esa sabiduría que Dios habla no es la sabiduría vana del hombre, es la sabiduría de Dios que Él trae. Amén. Son pastores que Él escoge. Amén. No al agrado mío, al agrado del Señor. Conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Amén. Quiero que vayamos a Juan capítulo 10, versículo del 1 al 16. Enseñanza saltando la cerca, huyendo del redil, Padre de la gloria. Ya estaban viendo un video que me mostraron. Iba un pastor pasando una avenida con un gran rebaño de ovejas, pero había una oveja, una bendición, llegó por detrás del pastor, ¡pum!, lo mandó de cabeza. Cuando medio se estaba parando otra vez, ¡pum!, arremetió y mandó a ese pastor por allá. Y decía, ¡ay, Señor! ¡Qué oveja tan endemoniada! Imagina esa oveja, Dios santo. Y eso pasa en los animalitos, imagínense lo que pasa en la iglesia. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 10, versículo 1 al 16. Y miren lo que Jesús habla en estos versículos. De cierto os digo. Ojo, ese de cierto está hablando de yo te aseguro, yo te juro, yo te declaro que es así. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas al que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero y las ovejas oyen su ¿qué? Su voz. Aleluya. Y a sus ovejas llama por nombre y las ¿qué? Las saca. Pero me impactó ese video. Yo, wow, tremendo. Todos los turistas, chifle de nada, vengan. Y el pastor a kilómetros, un chiflido, y las ovejas una vez salió corriendo ese grupo de ovejas a encontrarse al pastor que lo estaba llamando al otro extremo. Y los turistas apenas se reían. Digo, wow, impresionante. Verdaderamente, las ovejas oyen la voz de ¿qué? Su pastor y lo siguen. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a su vez su oveja llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le ¿qué? Le sigue, porque conocen su ¿qué? Voz. Aleluya, amén. Siga diciendo aleluya, gloria al Señor. Quinto, mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conoce la voz de ¿qué? Los extraños. Wow, impresionante. Yo vi eso, wow. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores,
pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Dile amén. Porque ese redil representa a los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén, amén. Amén. Mira esto. Muchas veces encontramos en la palabra que se habla de saltar. Amén. Se saltó el redil, se saltó la cerca. Cuando vemos en Jeremías, dice que os daré pastores conforme a mi corazón. ¿Quién es el que escoge los pastores para las ovejas? El dueño de las ovejas, el que entregó en la cruz su vida por nosotros. Pero nuestro corazón, como el Señor nos ha dicho a mí y a mi esposa, el corazón del hombre, en su postura de soberbia, arrogancia, no me gusta ser pastor, Señor. No me gusta ser pastor. Me voy a otro lugar donde sí me guste el pastor y me guste la pastora. Y como el Señor le decía a mi esposa, claro, yo les doy carta abierta y ellos se van. Pero se van en la voluntad perfecta de Dios o en la voluntad permisiva de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú entras en la voluntad permisiva de Dios? Entras en un proceso y en un trato, porque la permisividad de Dios significa haz lo que quieras, pero asume las consecuencias. Lo que le dijo a Israel, listo, quieren rey, me han desechado a mí, tomen rey, pero asuman la consecuencia. ¿Y qué les trajo? La monarquía al pueblo judío. ¿Qué le trajo? Destrucción, calamidad, esclavitud, deshonra y vergüenza. Eso les trajo la monarquía a Israel. Y muchas veces la gente sale corriendo y se va de las iglesias porque ese pastor o esa pastora no me gustaron, Señor. Pero es que nunca el Señor te dijo, a ver, alguien acá, el Señor antes de nacer le dijo, bueno, o antes de llegar a esa tierra, ¿qué papitos quieren? ¿Ricos o pobres? ¿Estrato 1, 2, 3, 4, 5, 7 o 10? ¿Dónde quieren nacer? ¿Colombia, Europa, Suiza, Noruega, China, Japón? Nadie. La cuna que nos tocó, los papás que nos tocó y la cara que nos tocó. Porque si a mí me hubieran puesto a escoger cara, yo, Señor, unos ojos azules, un poco más cerrado en barba, bueno, blanco, así estoy bien, Señor, no tan cejón, pronto una cejita más. Pero nadie escoge. Lo que nos tocó, nos tocó. Así que cuando Dios te pone un pastor o una pastora, Dios no te preguntó, Dios te dijo, ese es, porque a Él lo voy a usar para formarte, para que seas madurado en Cristo. Pero el corazón del hombre es el que cuestiona. ¿A quién? A Dios. Cuando nosotros cuestionamos a Dios, le estamos diciendo, Dios, tú eres imperfecto. Cuando Dios creó el universo, estaba creando todo, se para en el séptimo día y dijo, es bueno. ¿Dios creó todo bueno o lo creó imperfecto? Todo lo creó bueno. ¿Qué fue lo que generó que la tierra y la creación esté corrupta? El hombre.
Entonces nunca Dios se equivoca. Los equivocados somos nosotros. Amén, gloria a Dios. Cuando la palabra dice os daré, significa es mi voluntad, es mi decisión. Cuando Dios decide llamar a Moisés, Moisés, Señor, soy torpe de lengua, no sé hablar, estoy muy viejo, no decirle, pues empezó a poner la cantidad de excusas. ¿Eso le importó a Dios? No. ¿A Dios le importan tus defectos? ¿A Dios le importan tus exigencias? No le importa. A Dios le interesa que tú le obedezcas. Porque Dios es perfecto en sus decisiones y perfecto en sus caminos. Los imperfectos somos nosotros. Los del problema somos nosotros. No Dios. Yo soy el del problema. Y muchas veces, ¿qué hago? Saltar el redil. Amén. Salto el redil como oveja loca. Ahora, si fuera oveja loca, como cabra. Ahora, el Señor nos asemejó a una cabra, a una oveja. Pero lamentablemente muchas veces nos portamos como toros. Y cuando la palabra dice en Mateo que cuando llegue el tiempo el rey se sentará a juzgar y le dirá a los de su derecha, dice primero, separará las ovejas de los cabritos. Cuando usted mira a los cabritos son crías de las cabras, no de las ovejas. Las crías de las ovejas son los corderos. ¿Qué hicieron esas ovejas ahí? ¿Qué hicieron esas cabras? ¿Qué hace el Señor? Separa el trigo de la cizaña. Las ovejas a su derecha y los corderos, los cabritos a su izquierda. Y a las ovejas le dice, benditos de mi Padre. Y a los cabritos, ¿qué les dijo? Malditos. No les dijo benditos. Aleluya. Malditos les dice. ¿Por qué? Cuando tú vas a mirar lo que era parte del pastorado del Señor Jesús, el Señor determina ovejas, Amén. no cabras, no vacas, no terneros, no perros, Amén. Así es. ovejas. Amén. Las ovejas de su redil. Por eso el Salmo 23 dice que Él es el buen ¿qué? Que Él es el pastor, perdón. Él es Yahweh Roé, el Señor el pastor, Amén, amén. que lleva a sus ovejas ¿a qué? A pastos delicados, a agua junto de reposo, dice. Nos apacienta. Pero Él no tiene en su redil ni vaca, ni ternero, ni vaca, ni toro, ni caballo, ni burro, ni gatos para que arullen. Porque a veces déjame decirte que la oveja se comporta así. La que no se cree perro muerde, la que se cree gato aruña, y la que se cree toro cornea. ¿Por qué? Porque no ha entendido que la oveja es ¿qué? Mansa, dócil y obediente. Amén, amén. Amén. ¿Sabes? Hay dos armas que el pastor usa: el cayado y la vara. ¿El cayado para qué? El cayado tiene una forma curva en la punta y es para que cuando alguna oveja se quiere apartar, entonces le mete la curva al cuello y lo corre para acá. ¿Yo no? La otra punta es para mantenerlas junticas. Pero la vara, cuando la oveja es muy brincona y se sale mucho del redil, le parte las paticas, las monta en su hombro y la ovejita, hasta que ella se cure. Entonces ella entiende que si quiere seguir brincando le van a partir la patica, ¿cierto? Pero también la vara es para ahuyentar ¿a quién? A los depredadores, porque al tirar la vara ella genera un sonido que ahuyenta a los depredadores. Por eso hay dos funciones pastorales: apacentar y pastorear. Apacentar es dar alimento, dar pasto, y pastorear es supervisar. No es que el pastor allá se sienta y se duerme mientras las ovejas están apastando. No, está mirando, supervisando que ningún depredador se las quiera tragar. Amén. Muchas veces se habla de saltar la cerca, pero déjame decirte que las ovejas no tienen esa característica. La que tiene la característica de saltar son los cabros.
Es bien brincona como un cabro, ¿no? Y las cabras son las que brincan, las que están aquí y allá y son locas. Algunas veces están medio en los pellazcos por ahí. ¿Usted qué hace por allá encaramado? Sí, hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué lío se está metiendo? Ahora, hoy en día estamos viendo a las ovejas del Señor escogiendo a los pastores, las iglesias de acuerdo a su corazón. Amén, así es. ¿Y sabe qué pasa con esto? La oveja entra en un proceso de sequedad. ¿Por qué? Cuando nosotros entramos en la voluntad permisiva de Dios, tú entras en el desamparo del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad buena y perfecta de Dios no añade tristeza, no añade conflicto, pero la permisividad de Dios sí. Como el Señor lo decía muchas veces, ¿qué hace Dios? Deja, listo, vete, porque estás empecinado en tu corazón. Y luego, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque tú insististe, no era la voluntad del Señor. Cuando yo como oveja resisto al pastor, sencillamente Dios dice, listo, deja. Y entonces el pastor de pastores, que es el dueño de las ovejas, toma decisiones. Ahí donde el pastor de pastores quiebra las paticas de las ovejas. Amén. Por eso dice que el buen pastor, su vida da por qué. Deja los 99 y va por qué. Por la una que se perdió, ¿sí o no? Pero esa una que se perdió, dice, va y la trae sobre los hombros. Pero déjame decirte que le trae sobre los hombres. Primero lo quiebra la pata y luego la trae. Porque ¿qué estaba viendo el pastor? Es una oveja rebelde, una oveja brincona. Las ovejas se crían en manada, se crían en rebaño, no se crían solas. Amén. Hoy en día estamos viendo las ovejas escogiendo los pastores, escogiendo las iglesias de acuerdo a su corazón, no sabiendo que están saltando la cerca y huyendo del redil. Cuando Dios, déjame decirte, te llama al evangelio, el Señor te escoge redil y pastor. Cuando Dios te llama a Cristo, Él te introduce ¿en dónde? ¿Dónde te introduce el Señor? En el cuerpo que es la iglesia. Amén. Y como cuerpo te introduce para ser un miembro específico. Amén, amén. Imagina que todos fuéramos ojos. Que todos fuéramos manos. Por eso la palabra nos habla que nos introduce en el cuerpo según el que Él quiso, según Dios quiso, dice 1 Corintios 12. Él nos ubica en el cuerpo para desempeñar una función específica. Por eso hay algunos que el Señor los llama al ministerio, otros los llama a una diaconía y otros los llama sencillamente a ser ovejitas. Amén. Ovejitas. Pero como ovejas, Dios nos demanda ¿qué? Frutos. No, el Señor me llamó a ser una oveja toda regordeta, que cuando me dicen camina, pues no camino, ruedo. Mentiras, porque el Señor dijo que árbol que no da fruto es que toda persona que es llamado al cuerpo de Cristo es llamado a dar ¿qué? Fruto. Amén. Todo. Porque miembro de tu cuerpo es útil, ¿sí o no? ¿O es inútil? Todo el cuerpo es útil. Todo, es increíble que cada miembro del cuerpo de nosotros tiene una función. Muchas veces estas cejas tienen una función. Hay algunos que tienen más cejas que otros, ¿sí o no? Que cuando el Señor los creó les pasó la línea así, que son 6 encontrados. Dice, ¿para qué son las cejas? ¿Para qué son? Cuando nosotros estamos sudando, ¿qué hacen las cejas? Sirve como un canal para que el sudor, ¿cierto?, corra. Cuando no hay que el sudor directo a los ojos. Que a la verdad, vean, yo estos tiempos no he entendido, hay mujeres que se quitan las cejas, y uno se las arrancan ya, y se pintan cejas para mostrar que tienen cejas. No entiendo. Solo las mujeres se la entienden, ¿no? Yo no entiendo. ¿Ya lo entienden ustedes? No, yo tampoco. No he podido entender esa parte, pero
Dios crea cada cosa con un objetivo. Así cuando nos introduce en la iglesia, nos introduce con un ¿qué? Objetivo. Ahora, Él no nos dice, así como no nos dice, no nos da a escoger cuáles son nuestros padres. Decía José Ortega, no, pues si el Señor me hubiera dado para escoger, me hubiera escogido una familia estrato 7, estrato 10, ¿sí o no? No que naciera en Ciudad Bolívar, sino que naciera por allá, no sé, en Nueva York, en Londres, no sé, en otros lugares. Pero Dios nunca nos preguntó qué clase de papá queríamos, qué clase de mamá, qué clase de cara y en qué estrato. Asimismo, cuando Dios te llama, no te dice, ¿qué pastor quieres, mijito? Amén, así es. ¿Qué iglesia quieres, mijita? No te pregunta, te dice, te pone, te ubica. Amén, amén, amén. Pero nosotros, por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia y por nuestro orgullo, somos los que empezamos a cuestionar a Dios. Pero ¿por qué ese pastor no me gusta? No lo siento capacitado para que me forme. ¿Qué? ¿Te creaste el Hijo de Dios o qué? Eres una oveja como los demás. Amén. Eres una oveja como los demás. Amén, amén. No eres más que otro. Amén. Y entramos en una postura de arrogancia con Dios. Dios nos despide que le cuestionemos. ¿Por qué Dios confrontó a Job? Porque aún Job estaba cuestionando su día de nacer, por qué había existido y tantas cosas. Y Dios, venga, mi hijo, venga para acá. ¿Dónde estaba usted cuando creé las cabras monteses? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando junté en mis manos el polvo de la tierra? Yo creo que Job se sentía como una cucaracha. Trágame tierra. No, pero aún se lo tragara al Señor, ella también estaba hablando. ¿Qué hizo Job? Señor, perdóname. Me humillo en ceniza, porque miserable soy. Amén, así es. Hoy entiendo que de oídas te oí, ahora mis ojos te ven. Y nosotros entramos en una postura de cuestionar a Dios. ¿Por qué esa iglesia y por qué ese pastor y por qué? ¿Quién te crees tú para cuestionar al soberano del universo que no se equivocó cuando creó las cosas? Amén, así es. Mira tu cuerpo, lo perfecto que es. Amén. Gloria a Que ya entran achaques y ya que esta maquinita también se cansa. ¿Sí o no? Dice, mira, ¿por qué tanto dolor de estómago? Mira lo que comió. Sí, porque a veces nos excedemos en lo que comemos, ¿sí o no? Y luego, ay, yo también está la administración de nuestro cuerpo, ¿sí, no? Pero ¿por qué soy tan gordo? Mire lo que come. Decisiones que él tomó, como Aarón y María cuestionando a Dios por qué había escogido a Moisés. Y Dios lo llamó a relación. ¿Quiénes son ustedes para que me cuestionen, en pocas palabras? ¿Quiénes son ustedes? Y lamentablemente nosotros entramos en esa postura. Y entonces decidimos saltar la cerca e ir donde Dios nos ha mandado. A que nos pastoreen otros pastores, a recibir en otros lugares. Como el Señor le exhortaba a mi esposa hace unos años. Voy a ir a recibir a tal iglesia, que no va a decir. Y el Señor allá la frena. Te me devuelves. Así es. El mismo Dios que está acá es el mismo Dios que está allá. ¿Acaso me crees tan falto de poder que no te pueda ministrar y dar lo que te vaya a dar acá, te lo dé allá? Te devuelves, mi esposa. Ay, gloria. Y de pronto yo voy a entrar a mi familia. ¿Qué pasó? No, pues que ibas. Era como el perrito para Dios. Vuelve el perro arrepentido. Cuando Dios nos confronta, entendemos, yo soy Señor. Pero cuestionamos. No entramos en la postura, Señor, estoy viendo ciertas falencias. Es que Dios dijo que te daría pastores, no que te daría perfectos. Amén, así es. Moisés era imperfecto, pero tenía algo: gracia, favor y equipamiento de Dios. Amén, amén. Cuando Él dice que nos dará pastores que nos apacienten, ¿con qué? Ciencia y sabiduría. Amén. Es decir,
que los pastores que Dios pone, Él los equipa para que a través de ese equipamiento tú recibas. Pero si tú te has centrado en los errores del pastor, los errores de la pastora, ay, ¿por qué mueve esa boca así tan fea? Que Dios dijo que mirara la boca, es que ¿qué? ¿Va a recibir algo de la boca o qué? Solo lo que va a fluir de ella. Pero estamos centrados en otras cosas y nos perdemos la verdadera esencia de por qué Dios nos pone en un redil con pastores. Nos perdemos de la verdadera esencia. Y entonces, ¿pero por qué no crezco? Porque tú no decidiste crecer. Ahora entramos en una postura de tanta irreverencia, de... ¿cómo se me traía? De atrevidos, de atrevimiento con Dios. Somos tan atrevidos que le decimos al Señor de qué manera tiene que hacer las cosas. Como dice Romanos 8, 1 Corintios 2. ¿Quién le enseñó al Señor? ¿Quién le enseñó? ¿Quién? ¿Quién fue su tutor y quién le instruyó? Nadie. Él era fuente de la sabiduría y la ciencia. Amén, amén. Pero a veces sí queremos enseñarle al Señor. No, Señor, es así. Sí, claro. Es que, Señora, si yo la llevo a la iglesia, si yo lo llevo a la iglesia, pues tú lo conviertes y ya convertido, pues... Yo quiero enseñarle a Dios. Sí, yo quiero enseñarle al que creó todas las cosas cómo debe hacerse la cosa. Así como cuando uno le sale con los... A ver, ¿me va a enseñar a mí a ser hijos? Le decimos a Dios, Señor, te enseño cómo deben ser las cosas. Entramos en una postura de tanta irreverencia que no nos damos cuenta. Y entonces entramos en un problema con Dios. Porque la palabra dice que Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Amén. Moisés podía tener todos los defectos, pero ¿sabe qué tenía Moisés? Humildad ese hombre. Para que Dios mismo dijera que no había otro hombre tan manso en la tierra como Moisés, Dios no se equivocó. Porque qué mansedumbre para aguantarse el pueblo. Uy, Señor. Cuando quería tirar la toalla, Señor, quítame la vida, pero no. No, mijo. Si quieren yo los destruyo a ellos y a usted lo pongo sobre gente más fuerte, ¿sí? Peores. Como le dijo a César Castellanos, que usted habla del testimonio de él. Cuando dijo, Señor, no. Llévate todos estos líderes porque no se sujetan, no me hacen caso. Bueno, listo. Si no puedes formarlos a ellos, no puedes formar a los otros que te va a traer. Cuando tú no aprendes por las buenas, Dios te hace aprender por las malas. Amén, amén. Pero nunca te puedes escapar del proceso Amén. de Dios en tu vida. Nunca. Nunca, porque el apóstol Pablo dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Si el gran faraón de Egipto no pudo resistir, era sencillamente un títere en las manos de Dios. Cuando faraón sí, el Señor endurecía su corazón, todavía no, porque voy a hacer otra maravilla. Somos títeres en las manos del Señor. Amén. De pronto Dios te llevó a dar algo. No fuiste tú, fue el Señor. Yo hace rato yo entendí eso. No es la persona, es Dios. Es Dios. No es la persona, es Dios. Somos títeres en las manos del Señor. Y cuando Él quiere poner el querer y el hacer, lo hace. Endureció a Faraón. Puede hacerlo con nosotros. Cuando entendemos que Dios es el que escoge los pastores y no nosotros, cuando yo entiendo que ese pastor o esa pastora, Dios la puso para ser de edificación a mi vida, gloria al Señor, porque entonces voy a entrar en la alineación del reino. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué los fariseos? ¿Por qué los saduceos no pudieron recibir del Señor? Porque no reconocieron al Mesías que le había sido enviado.
No lo reconocieron. Por eso Jesús les dijo, vosotros no recibís, vosotros no me creéis. Pero ¿por qué vuestro maestro come con prostitutas, con ladrones, con publicanos? Porque él vino a buscar ¿qué? Enfermos, no sanos. Vino a buscar pecadores, no justos. Cuando tú reconoces que necesitas de Dios, Dios se acerca a ti. Cuando tú te crees suficiente y autosuficiente, el Señor dice, hasta ahí nomás, amigo. Porque la soberbia detiene que Dios pueda darte. La soberbia se genera una cobertura o se genera una muralla que impide que Dios pueda darte. Se impide. Cuando tú te acercas a Dios con un corazón humilde, reconociendo, Señor, ese es el pastor, esa es la pastura que tú me entregaste, Señor. ¿Defectos? Sí, porque es que nos llamó perfectos. Llamó y tomó de lo vil y lo menospreciado, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Pero otra cosa es que Él toma lo vil y lo reviste con su gracia, lo dota con su riqueza. ¿Para qué? Para que tú recibas ¿qué? Las riquezas de su reino. Amén. Las riquezas de su reino. Amén. Pablito, ¿quién era? ¿Quién era Saulito? Tremendo sicario ese tiempo. Aleluya. Él mismo decía que llevaba a los discípulos a blasfemar del Señor. El que decía, a esto lo azotan y a este lo matan. Y a esto lo encarcelan. Y luego, ¿quién fue? Dios borró su pasado, aun cuando de pronto el pasado quedó en la mente de muchos. Pero quedó el Pablo que Dios levantó para su gloria. ¿Dios se equivocó con Pablo? No. Aún Pablo decía, yo soy un abortivo. Yo no tendría por qué llamarme apóstol porque yo perseguía a la iglesia. Pero Pablo entendía que no era él, era la gracia del Señor en él. Entonces cuando yo entiendo que Dios escoge, no yo el que escojo, estoy dentro de la verdadera voluntad del Señor. Pero lamentablemente, ¿sabe qué hace que yo resista al Señor? ¿Sabe qué hace que yo resista a Dios? Mi corazón. Porque yo busco mis intereses y no los intereses de Dios. Y entonces busco a cuestionar a Dios en todo. ¿Por qué esa mujer? ¿Por qué ese hombre? ¿Por qué ese pastor? ¿Por qué esa pastora? ¿Por qué ese líder? ¿Por qué aquí? ¿Por qué esa iglesia? ¿Por qué allá? ¿Por qué acá? Cuestionamos todo. Es más, a veces cuestionamos a Dios por qué nos dio esta cara. Ay, Señor, ¿por qué me dio esta cara y no me la dio la de Brad Pitt? Así, ojo azul, de carita de niña. Cuestionamos a Dios por todo. ¿Por qué me diste este color de piel? ¿Por qué me diste este cabello? ¿Por qué? Hay una de la vaca cuestionando a Dios. ¡Amén! La creación no cuestiona a Dios. La creación sabe que Dios lo creó y para de contar. Pero nosotros sí cuestionamos al Señor. En todo. En todo lo cuestionamos. Bueno, no entendemos que Dios es sabio en lo que Él hace. Dice la palabra en Proverbios que Dios cuando fundó todo lo creó con sabiduría. La palabra sabiduría en griego es sopion, que significa saber cómo. Dios supo cómo hacer la cosa. Dios supo cómo crear el universo. Por eso si uno analiza cada cosita, a mí me impactó un jefe que tuvo Ligia, que partió y creemos que partió a la presencia del Señor. Me impactaba ese anciano. ¿Cuántos años tenía en ese tiempo? Como 80. Canoso. Decía, es que yo veo estas cositas. Y me mostraba una piedrita chiquitica que yo no le veía ni pie ni cabeza. Y decía, pero ¿qué es esto? En esto yo veo a Dios tan complejo. Santo de la gloria. Y uno no ve a Dios aún cuando sea algo grande. Uno ve una vaca y no la entiende. Y él en esas cositas tan chiquiticas era geólogo. Una cosita chiquitica así me mostraba yo. Y dice, y a otros colegas yo les digo, y usted está loco, que Dios no existe. Y así, si usted no puede ver a Dios en esto, no lo va a ver. Yo me impresiono. Qué sencillez la de ese hombre. Qué sencillez. Si uno no ve a Dios en lo pequeño, mucha menos lo va a ver en lo grande.
Si uno no ve la soberanía del Señor, en lo más mínimo nunca lo va a ver en lo grande. Y algo que nosotros debemos entender, que Dios no se equivoca cuando escoge tus pastores. Porque déjame decirte que dice, os pondré pastores. Amén. Pero a veces mis pastores, pues, a donde va el pie son mis pastores. No, porque entonces yo le diría a mamá a todo el mundo y le diría a papá a todo el mundo. Pero el Señor nos dio una sola mamá, un solo papá, de sangre. Y así también nos dio unos solos pastores para que nos apaciente, y los cuales nos ligan en el espíritu para que esas personas velen por mí y le rindan cuentas a Dios. Amén. Muchos en su arrogancia, porque eso es arrogancia, eso es soberbia, eso es altivez para con el Señor, se van de los rediles, no sabiendo que están entrando en una postura de desobediencia, y nunca, déjame decirte, eso trae bendición. Es como el hijo que se va de casa y no se va sin la bendición del padre. ¿Será que eso trae bendición? ¿Por qué para el pueblo judío, la cultura judía, la cultura hebrea, es tan importante recibir la bendición del Padre antes de que muera? Ellos se pelean por la bendición de los padres. Uno, allá el cucho, allá la cucha. Pero para el pueblo judío es tan importante la bendición de los padres. Por eso Jacob y Esaú se pelearon por esa bendición. Pero Esaú la menospreció desde antes. Jacob la entendió y dijo, no, a mí. Porque él sabía que lo que el Padre decretaba, eso era. Amén. Y muchas veces las personas se van sin bendición. Se van porque les parece, en su corazón lleno de soberbia, haciendo su voluntad y no la voluntad del Señor. Luego, pero ¿por qué? Pregúntate, júzgate a ti mismo para que mires por qué. Quiero que vayamos a Hechos 20, versículo 28. Entonces, cuando la gente hace su voluntad, ¿qué trae sobre su vida? Aflicción, prueba, estancamiento. Dios nos llamó cuerpos independientes ni miembros independientes. No es que yo tengo una mano que me la quito y mañana me la pongo. Entonces es un cyborg. Es una oveja cyborg. Se quitan los miembros y luego se los pone, se los cambia por otros. Cada miembro está pegado a nuestro cuerpo, y cada miembro, según las articulaciones y las coyunturas, se mueve. Mira lo que dice Hechos 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Jesús ganó la iglesia con qué? Con su sangre. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesús. Él la ganó con su propia ¿qué? Sangre. Ahora mire lo que dice acá. En el cual el Espíritu Santo os ha puesto. Ay, ¿quién es el que pone? El Señor, a través de su Espíritu Santo. ¿Quién es el que escoge? El Señor. Ay, pero es que... Déjame que decirte que nunca tú vas a hallar plenitud en tu corazón con una persona. Mientras tú no comprendas que ese siervo y esa sierva es tu pastor, no porque a ti te parece, no porque le parece a fulano, sutano, sino porque al mismo Dios soberano le pareció, tú no vas a crecer. Es como el hijo que está en desobediencia, en rebelión y en enemistad con el padre. ¿Será que le va bien? No. No le va bien por su corazón. Entonces acá está hablando de que el mismo Señor fue el que escogió
Amén. Está hablando porque Pablo ya está en tiempo de despedida. Dice, yo les hago saber que el Señor, el Espíritu Santo, los escogió a ustedes como obispos para apacentar su iglesia. ¿Quién la escogió? El Señor. Entonces muchas veces tú le vas a ver errores a los pastores. Sí, claro, totalmente, porque son humanos. Y mientras estemos en este cuerpo carnal, tendremos defectos e imperfecciones. Porque lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo, que dice el apóstol Pablo, que tiene leyes de pecado que se levantan contra la ley de la mente y nos lleva cautivo a la ley del pecado, tenemos que luchar con esta carne. Amén. Pero cuando tú te desenfocas de la gracia de Dios, del equipamiento del Espíritu en una persona, perdiste. Por eso cuando la palabra del apóstol Pablo dice, mirad la conducta de vuestros pastores e imitad su fe. Pero a veces nos centramos, ese pastor no sabe hablar bien. Eso abre esa boca, como después van a mirar lo que está comiendo. Se centran en cosas simples, cosas sin sentido, cosas que ni siquiera edifican. Y se centran en lo que verdaderamente es. Como se vistió, mire que se tiene esa camisa toda torcida, parece como lengua de perro hacia un lado. Sí, porque hay gente que se centra en cosas que y lo que verdaderamente necesitan, se perdieron. ¿Qué fue lo que hablaron? Ay, yo no me acuerdo, estaba mirándole allá la camisa. Así es cuando Dios dice, esa es la persona que yo tengo para usted. Porque usted está centrándose en lo externo mismo, no en lo que Dios dice. Esa es la persona. Esa es para recontar. Y entonces nos desenfocamos de la esencia de realmente cuando Dios dice, este es, esa es, y esta es mi voluntad, esta es mi decisión. Vemos que el Espíritu Santo es el que escoge a nosotros los pastores, nos asigna las ovejas para cuidarlas y pastorearlas, para que ellas se sujeten espiritualmente ¿a quién? A los pastores. Dios no va a venir a decirle a un diácono, ¿qué pasó con esa oveja? Le va a venir a decir al pastor, mi hijo, ¿qué pasó con esa oveja? Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Es al pastor al que Dios le va a pedir cuenta. Bueno, ¿qué pasó? Y uno, Señor, esa oveja parece una cabra, de aquí para allá y de allá para acá, y uno le va a enseñar y brinca para allá y otra vez brinca. Señor, entonces me tocó coger la oración, pim, 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 quiebre las paticas, Señor, para que entienda. Amén. Así como el Padre, ojo, tiene la potestad sobre sus hijos, los pastores tienen la potestad sobre las ovejas que el Señor entrega. Y eso es algo que la iglesia nunca todavía ha comprendido. Así como el padre y la madre de sangre tiene potestad sobre sus hijos, para que los cielos se le abran o los cielos se le cierran, así los pastores tienen la potestad sobre las ovejas que el Señor le entregó. No sobre todas las ovejas. Señor, esas ovejas de su iglesia. ¿Usted qué? Allá el pastor con esas ovejas. Pero las ovejas que el Señor pone en el redil de un siervo llamado a ser pastor, Dios le pide cuentas. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Tú como hijo, ¿quieres que tu vida sea de bendición? Obedece a tus padres, hónralos, porque ellos tienen la potestad sobre ti. Por eso, si estuviéramos en la ley mosaica, el hijo que maldijera a la mamá y al papá, muerto. Y era lo delicado que era en el pueblo judío. Ahorita los hijos se pasan de recocha a los papás. Ay, cucho, no moleste. Usted está pasado de moda. Estamos siglo XXI, o sea, papá. Pasaron los siglos, mijo, pero la ley del Señor sigue intacta. Amén, amén. Estamos en la dispensación de gracias diferente. Pero aunque de pronto no te corten, vienen otras consecuencias a tu vida. Perdón, pastor, donde yo asisto,
un hermano de la iglesia se rebelizó contra el pastor y él dijo nomás que le provocaba pegarle a ese pastor. Entonces mi esposo también es muy delicado en esa área. Él dice, no, y él le dijo, uy, no, hermano, cállese esa boca, no diga eso. Eso es peligroso, le digo. Pastor, mi hijo, un hijo de los tantos que tengo, presenció cómo fue el azote que Dios le dio a ese hermano y fue fuerte, fue terrible. No le quito más tiempo porque... Y es así, mi hermano. Es así porque así es la realidad. Si levantarse contra las autoridades de un padre y una madre es tan delicado para Dios, delicado levantarse contra un pastor que el Señor te estableció. Porque es el siervo, la autoridad, con los errores y falencias y todo. Te lo puso para que tú crecieras. Y cuando yo no entiendo eso, entonces entro en un problema, no con el siervo, con Dios. Ahí entro en un problema con el Señor. Por eso déjame decirte que los pastores son los que el Señor dispone para presidirte en el Señor y que tu vida crezca, madure y sea perfeccionada. Amén. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dios nos escoge y nos pone a nosotros los pastores, ovejas que sujeta espiritualmente a nuestro espíritu, para que velemos por ella, para que le rindamos cuentas al Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y mira lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos ¿qué? A ellos. Porque yo me voy a sujetar a ese señor. No es nada mío. Ahí yo voy a la iglesia. Dice, obedeced y sujetaos. Obviamente lo que conviene del Señor, ¿no? Porque lamentablemente vemos unos casos, Padre de la gloria, ¿no? De que ese propio caso allá en Pasto, donde el pastor le decía a las ovejitas, ¿quiere un cargo en la iglesia, mijita? Pues venga, yo la empodero personalmente. ¿Qué había caído ese hombre? En un descrédito del diablo, en un desorden. Amén. Pero aquellos que el Señor nos pone, déjame decirte que Dios te lleva a un verdadero crecimiento. A lo que Él acoge, porque lamentablemente hoy hay muchos pastores escogidos por hombres y otros que ellos mismos se escogen. Yo como que tengo carisma de pastor, como que me va bien, tengo buenas labias, como que rentable. Mira lo que dice acá: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué debemos obedecer y sujetaos? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Y qué es lo que va a ser salvo? El alma. Como quienes han de dar cuenta. Yo me imagino que cuando llegue el tiempo, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, de que las obras serán probadas y pasadas por fuego, a ver si son de oro, plata, piedra preciosa, madera y hojarasca. Me imagino que cada iglesia local será presentada delante del Señor y ahí será probada la obra que los pastores hicieron en las ovejas. Dios va a juzgar a todos, déjame decirte, siervos y siervas de todo, Dios va a juzgar nuestro trabajo. Pero es que si uno como pastor no hace bien su trabajo, se pierde un redil. Amén. Entonces mira acá dice que ellas velan, los pastores velan por las almas como quienes dan de cuenta. Ahora, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. ¿Qué le pasó a Moisés con el pueblo judío? Uy, Señor, no. Si es así, dame muerte. Hoy llegó hasta el punto que Moisés, no, si es así, dame muerte. No. ¿Acaso yo los parí? Le dijo. Santo Moisés, yo quería tirar la toalla de este pueblo. Esos sí no eran ovejas, eran cabras. Se levantaban, querían pedrearlo, querían matarlo, linchar. No.
A eso había toros, vacas, burros, perros, de todo había. Si no lo querían aruñar lo mordían, si no lo querían cornear, no. Pobre Moisés. Y entonces cuando Moisés venía en queja, Dios le decía, listo, si quieres yo lo acabo este pueblo y te lo pongo a ti sobre gente más. Y entonces Moisés, no, Señor, pero no, hasta allá no, Señor. Es duro, déjame decirte que no es grato cuando un pastor se queja de una oveja delante del Señor. Amén, amén. Ni tampoco es grato cuando un padre se queja delante de Dios por un hijo rebelde. Amén, amén. No es grato. Amén. No es grato. Así Es delicado, déjame decirte. Dios aborrece la subordinación. Dios aborrece la rebelión. En un hijo o en una oveja, Dios aborrece. Porque déjame decirte quién es el padre de la rebelión. Satanás. En su rebelión se arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Rebelión. ¿Cómo terminó Absalón? Terminó en las playas de Hawái. Terminó muerto. ¿Cómo terminó Absalón, hijo de David? Muerto. ¿Por qué? Porque se levantó contra su padre. Se levantó aún cuando David decía, no, mi hijo. Dios le pasó machete. Amén. Porque Dios aborrece que un hijo se levante contra un padre. Eso es algo que yo como padre les exijo y les inculco demasiado a mis hijas. Hónrenos, respétenos si quieren tener bendición y largura de días. Pero que uno como padre consienta que un hijo se levante, le ciña el ceño, le conteste, le alce la voz, déjame decirle que tú estás en un problema. Estás levantando una persona de mal testimonio y una persona desagradable ante los ojos del Señor. Como padre yo soy responsable de engendrarle a mi hijo temor y temblor delante del Señor. Cuando hay veces mi hija Carol, mi hija, hijita, yo las amo demasiado. Yo amo mucho a mis hijas, pero no hasta allá. Y ellas saben cómo soy yo. Yo las amo, las aprecio, a veces juego con ellas, pero hasta un punto. Pero a veces los padres dejan pasar un lindero que no deben dejar pasar. Hay un lindero que Dios trazó entre el hijo y los padres, entre la oveja y el pastor, que muchas veces se pasa. Y por eso es que delicado. Amén. Los pastores son responsables de velar por las ovejas que Dios les pone en su redil. Pero también es responsabilidad de las ovejas obedecer y sujetarse ¿a quién? A sus pastores. Hermanita, el Señor me está mostrando de que, no, pastor, yo estoy bien. Oveja terca. Si el Señor le está mostrando algo a los siervos, atienda. Ten humildad en tu corazón, porque Él está velando por ti. Él está velando por ti delante del Señor. Moisés estaba velando. Imagínense si Moisés se le hubiera llenado la copa y hubiera, sí, Señor, acábalo, porque, uy, no. Dios hubiera acabado con Israel. Dios se los hubiera acabado, pero Moisés entró, no, Señor. Hasta allá no tanto, señora. Hasta allá no tanto. Por la necedad del corazón del hombre, las ovejas son las que escogen los pastores y la iglesia, donde ellos se sienten bien, no donde Dios determina. Por eso las escrituras en Jeremías dice, pastores conforme a mi corazón, es decir, conforme a su Espíritu Santo. Amén. Por eso Hechos 20:28 dice que el Espíritu Santo constituyó obispos a esos siervos. Amén. Para apacentar esa iglesia. Dice conforme a su corazón, dice conforme a su espíritu. Y el Espíritu hace la voluntad ¿de quién? Del Padre. Listo, voy a poner a esta oveja en este redil porque el carácter que he puesto en ese siervo, porque la doctrina que he puesto en ese siervo, porque lo que he entregado a él es necesario para que este y esta crezcan.
Pero cuando yo tengo dureza de servicio, dureza de corazón, no voy a comprender. Entonces es como la ovejita brincona que hasta que no le parten la pata no entiende. Cuando Dios escoge ovejas es porque Él sabe que necesita formarlas. Amén. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando fui grande, dejé de ser lo que era niño. Y lamentablemente todos nosotros cuando llegamos a los pies del Señor, nacemos de nuevo siendo bebés. Empezamos en la etapa de inmadurez, que es niños en carne, y llegamos a una etapa de adultez, que es madurez en Cristo. Pero como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, y como dice Pablo en Hebreos capítulo 5, habla de los niños en Cristo. Y el niño en Cristo es el que es inmaduro, el que todavía piensa en la carne. Y ese es el que Dios está madurando. Ahora, ¿por qué la palabra tanto nos insiste en Hebreos? No dejaos de congregaos, como algunos lo tienen por costumbre. Porque si usted no viene a la iglesia, ¿qué alimento recibe? ¿Qué palabra recibe? ¿Cómo te van a apacentar? ¿Qué? ¿Te van a apacentar online? No. Ahora, cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a la unidad ¿de qué? Del cuerpo. Señor, estoy aquí, pero la verdad es como si no estuviera. A ver, o eres del cuerpo o no eres del cuerpo. Por eso decía que ninguno tiene un miembro separado del cuerpo. A no ser que hay algunos que, bueno, y esos no son miembros, esos son aparatos ortopédicos o cosas auxiliares cuando alguien ha perdido un miembro. Pero eso no es parte del cuerpo. Cuando venimos como iglesia, nos congregamos a una, dice la palabra, a una, buscando a un mismo Dios, a un mismo Señor, a un mismo Espíritu, en una misma fe y en una misma esperanza, para adorar a un único Dios. Pero hay gente que viene a la iglesia y es como si no estuviera. Está en el tiempo de la palabra y está por allá en otro libro. Estamos en Hebreos y está por allá en Génesis, allá en la creación. Y el Señor está. ¿Estás y no estás? Es decir, estás diciéndole a Dios, ese alimento que me van a dar hoy no me sirve. ¿Estás en postura de soberbia con Dios? ¿O estamos en el cuerpo o no estamos? Y si no te consideras, déjame decirte que estás en un problema con Dios. Amén. Estás en un problema con Dios. Porque déjame decirte que Dios no gusta de los soberbios. La palabra dice que los soberbios no entrarán en el reino de los cielos. Porque la soberbia resiste a Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl resistió a Dios y fue desechado. No pretendamos que en soberbia Dios me apruebe. Tenemos que tener un corazón dócil y humilde como David. David cometió errores, sí, grandes. Llevó a su cuesta 70,000 judíos que se murieron por causa de un censo que Dios no le dijo que hiciera. Pero cuando fue confrontado, dijo, Señor, locamente he actuado, le he embarrado. Pero a veces, no, mi conciencia está limpia. Soberbio que es usted. Amén. La soberbia no deja reconocer las faltas. Amén. La soberbia no deja reconocer que eres imperfecto y que necesitas ser procesado. Amén. Amén. Cuando yo entiendo, entonces Dios puede hacer en mí. Amén. Dios puede. ¿Por qué David entró en la postura de ser conforme al corazón de Dios? No era porque fuera perfecto, era su corazón entendido y humilde. Amén. Gloria a Dios. Cuando fue confrontado, sí, Señor, perdóname, la embarré. Amén. Pero Saúl, antes he obedecido la voz de Yahweh tu Dios. Mentira. Atendió al pueblo y por eso cometió locura. Cuando tenemos obstinación en nuestro corazón, nunca vamos a reconocer que la embarramos. Nunca. Por eso tenemos que tener docilidad. Por eso las ovejas son dóciles. Amén. No son locas. Cuando hay una oveja loca es porque están demoniadas en la cabeza. Amén. O hay que darle con la vara o hay que darle con la... No sé, hay que darle. Para que ese demonio se les salga. Las ovejas son dóciles.
Se crían en manada. Por eso es que cuando hay gente que viene a la iglesia y están en la palabra, están en otro lado. Están cantando, están en otro lado. Están en tiempo de la administración, están en otro lado. ¿Dónde está usted entonces? Si cuando vienes a la iglesia, vienes a la unidad del cuerpo, no a estar desunido. Y hay unos, Señor, hoy voy a recibir, pero solo tú, háblame a mí. Es decir, yo le exijo a Dios. Entonces yo le hubiera dicho, Señor, pero ¿por qué me mando con esos ojos? Yo quería unos ojos azules, color cielo. ¿Por qué le exigimos a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle al soberano? ¿Quiénes? Ni el soberano, ni el Salvador, el Señor de señores, le exige al Padre. ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo para exigirle al Señor cómo tiene que hacer las cosas? Ministrame a mí, háblame a mí, yo contigo, Señor. ¿Qué es esa postura de soberbia? Si vienes a la iglesia es porque vienes a la unidad del cuerpo. Háblame como tú quieras y enséñame lo que tú quieras. Si necesitas exhortarme, aquí estoy. Si necesitas enseñarme, aquí estoy. Pero cuando yo tengo una postura de soberbia, nunca voy a poder recibir del Señor. Que yo a mí mismo me creeré que estoy bien aprobado, pero a mí dentro estar desaprobado, porque esa postura no le agrada a Dios. Cuando tú vienes, sale muy diferente tu tiempo de intimidad. En tu tiempo, en tu intimidad, si quieres danzar, danzas como David en pantaloncillos allá remolineando. Pero en la iglesia estás en la unidad. Tu tiempo de intimidad, vívelo como quieras. Vívelo, chille, grita, patalee, coja las ollas y lanza y bueno, como quieras. Pero en la iglesia estás en la unidad del cuerpo. Tú no exiges. Tú te sujetas porque como miembros se unen para adorar a un mismo Dios, para alabar a un mismo Dios. Amén. Aleluya. Así es. O como cuando se van a sentar todos en la mesa. ¿Qué van a comer? ¡Ay, no! Yo como pollo. Como si usted es de la familia o no es de la familia. Si se hizo algo, todos comen. Así me dice, ay, no, ¿qué? Lo que se sirvió y se lo comen, vean los platos limpios. Pare de contar. Así es. Es una unidad, es una familia, ¿no? Pero hay veces en los hogares hay tanta desunidad. Hasta en algo tan simple que es cuando nos sentamos a cenar. Entonces debemos entender que cuando venimos a la iglesia, venimos en la unidad del cuerpo, en la unidad del espíritu, a adorar al mismo Dios, a cantar al mismo Dios, a recibir la misma doctrina y a disponernos al mismo espíritu. No venimos a uno por allá, no, venimos a la unidad. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Y por eso entran en un problema con el Señor. Por eso quien escoge sus pastores es Dios, no nosotros. Ellos están encargados de darnos el alimento necesario a tiempo y fuera de tiempo. Ellos son los responsables. Y este alimento espiritual involucra una sana doctrina, un evangelio completo, una administración de las riquezas de Cristo, que son la sanidad que el pueblo necesita, la libertad que el pueblo necesita, las riquezas que el pueblo necesita. Eso es la obligación de los pastores. La responsabilidad de nosotros es que el pueblo crezca, sea bendecido en todo, pero la responsabilidad de las ovejas es que obedecer, sujetarse. Amén. Todas las mañanas las ovejas no naturales haciendo voz y voto. No, eso no ocurre. Deje que las ovejas escuchen la voz de ¿qué? Del pastor. Ahora, cuando dice la voz del pastor, no solamente se está refiriendo a Jesús el Señor. Y si tú estás realmente obedeciendo la voz de Jesús el Señor, pregúntale, ¿cuáles son mis pastores, Señor? Oh, Señor, tú me dices una pluralidad de pastores. Y ahí es donde yo entro en un problema con el Señor. Si yo quiero crecer, tengo que entender que Dios me sujetó pastores a mí para que yo crezca.
¿O alguien nació por obra y gracia del Espíritu Santo? No. Ni aún el mismo Señor Jesucristo, enviado a la tierra, el Padre le destinó una madre física. Y Jesús, la postura de Jesús, ¿cuál fue? ¿De honrarla o deshonrarla? De honrarla, de respetarla. Obviamente que le dio siempre el primer lugar al Padre. Y cuando en la cruz, ¿qué le dijo a Juan? Juan, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Otra palabra, yo voy, pero Juan, te cargo mi mamita. Y dice que Juan desde ese momento recibió ¿a quién? A María en su casa. Porque Jesús, aún el Señor y el Soberano, siempre entendió y reconoció la madre que el Señor, el Padre, le dispuso en la tierra. Pero muchas veces nosotros no entendemos ni comprendemos cuando Dios dispone una persona para que me forme, para que yo crezca. Cuestionamos a Dios y eso no es así. Cuestionamos a Dios y eso no es así. Por eso, ¿sabe cuál es nuestro gran ejemplo? ¿Sabe a quién tenemos que mirar? A Jesús. Porque Él es un ejemplo de cómo ser un hijo, de cómo ser un siervo, de cómo ser una oveja, de cómo ser. Él es nuestro gran ejemplo y modelo para seguir. Amén. Hay que entender que todos los pastores no son de Dios. Unos son verdaderos y otros no. Pero los que el Espíritu Santo da testimonio de ellos, que Él los llama, dice, los llama a sí mismo y son llamados por Él, son los que Dios ha destinado para ti. Y si Dios te ubicó en esta iglesia, ha destinado que esos dos siervos, que somos los pastores principales de esta iglesia, te pastoreemos. Nuestra responsabilidad es que crezcas. Hay veces nos amarás, muchas veces no nos aman cuando toca exhortar. No hay hijo que ame al papá cuando lo exhorta. Para retorcerse para que tuvieran cólicos. Pero igual es el papá y la mamá. Así mismo, cuando toca exhortar a alguien, hay que exhortarlo. Ámelo, no lo ame. Igual toca hacerlo. El problema no es el pastor, el problema soy yo. Gracias, Señor. Gracias. Si soy entendido o no soy entendido. Gracias, Señor. Gracias. Si tengo humildad en mi corazón para entender o no tengo humildad. Ahora debemos entender que todas las ovejas están dispuestas a ser apacentadas por los pastores del Señor. Vamos a Juan 10 y con esto termino. A Juan 10. Gracias por permitirme lugar, Señor. Gracias. Juan capítulo 10. Entonces, no todas las ovejas están dispuestas a ser apacentadas, no todas las ovejas están dispuestas a ser pastoreadas. Gracias, Señor. Amén. Que no todas las ovejas están dispuestas a recibir la doctrina. Ay, no. Gracias, Señor. Gracias. No todas las ovejas están dispuestas a ser supervisadas. Ya supervisar significa cuando Dios exhorta, cuando Dios amonesta. Amén. Entonces, mira lo que dice acá. Dice, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cuando yo entiendo que el Señor me ve como su oveja y me dispone un redil para que crezca, me pone un pastor para que avance, entonces yo voy a atender a la voz del Señor. Amén. Y entonces entenderé qué pastor es el que el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, dispuso para mí, para que yo crezca. Ojo, nunca Dios nos pone pastores para que me agraden, sino para que le agraden a Él. Si a ti no te agradas porque algo está en tu corazón. Amén. Hay algo en tu corazón que no te agrada, no le agrada. Pero ese no es el problema de Dios, es el problema tuyo. Porque Dios no se equivoca. Es como el papá y la mamá. Te tocó. En ti está amarlo o no amarlo. Como este testimonio, este siervo que estaba escuchando yo. Le dice a otro misionero, dice, acompáñame a tal lugar. Y fueron.
Y era un prostíbulo. Y varón, ¿qué pasó? No estaba volviendo carnal, hermano. Y bueno, me acompaña. Entraron a un prostíbulo, había una mujer anciana con una minifalda, bueno, era una balaca. Y dice que se le acerca y le dice: hola mamá. ¿Usted qué hace acá? Pues mamita, vengo a traerte un dinero y a traerte un obsequio. Déjelo ahí. Se lo dejó. Bueno, madre, venía a mirar cómo estaba, se bendecirte. Bueno, chao. Él se sale, después de que sale del prostíbulo. Este siervo le dice: no entiendo. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Amén. No importa quién sea un sicario, sea un matón, sea una prostituta, quien sea. Amén. Honralos, porque Dios no te pidió escogerlos. Son los que te tocó. Ámalos, respétalos y honralos hasta el final. Amén. Este hombre quedó impactado. Y yo, wow, tremendo. Y es así. Dios nos pide amar, honrar y respetar a nuestro Padre. No exigirle a Dios como sean. Ámalos, honralos y recibe todo lo que el Señor tiene para ti. No mire los errores y los defectos, porque todos estamos en un camino de santificación y perfección. Amén. Mis hermanos, esta era la palabra que yo traía para ustedes. Saltando de la cerca, huyendo del redil. No saltes la cerca, no vayas en contra de la voluntad del Señor, porque déjame decirte que es de entrar en la voluntad permisiva de Dios. Si quieres agradar al Señor, sé una oveja mansa, dócil, humilde y con un corazón enseñable. Amén. Que si te dicen ven, ven. Amén. Que si escucha la voz de los pastores que el Señor te colocó, acéptalo, recíbelo con un corazón humilde. Algo está pasando ahí de entendimiento. Amén. Vamos a ponernos en pie.